A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Muy buenos días con todos. Estamos aquí presentando la segunda edición de este programa. Tenemos un invitado especial y el día de hoy vamos a topar un tema muy interesante como es la insuficiencia cardíaca. Nuestro invitado especial del día de hoy, y de hecho es parte del grupo de presentadores de este programa, es el doctor Jofre Arequipa. Él es un subespecialista, cardiólogo subespecialista en la parte de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco. Ojo, un tema súper interesante. El día de hoy le saludamos. Gracias, doctor Jofre. Y vamos a topar el tema de insuficiencia cardíaca. Justamente queremos hacerle algunas preguntas didácticas que son preguntas que todos los pacientes muchas veces tienen y los mismos médicos. Lo primero que quisiéramos saber es, doctor, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Hola, doctor. Diego, grande amigo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que vamos a intentar explicar un poco de una manera fácil de lo que es insuficiencia cardíaca. Les he traído unas imágenes que quiero que por favor me ayuden poniendo la primera imagen de ellas, en donde claramente vamos a ver el corazón, por así decirlo, es una bomba. Encontrémosle el corazón de una manera práctica. Imagínense un músculo hueco en donde si es que se dilata, estamos viendo a la parte derecha de la pantalla, si es que se dilata, se llena de sangre, y si es que se contrae, esa sangre sale expulsada con mucha fuerza. En la parte izquierda tenemos de esta manera didáctica. Vamos entonces, si es que esta bomba falla, esa función importantísima, la principal función de repeler, de enviar la sangre hacia el resto de órganos, comienza a disminuir. Entonces, si es que el resto de mis órganos comienzan a sentir esa falta de sangre, esa falta de oxígeno, pues de ahí viene la sintomatología. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si es que yo pienso en insuficiencia cardíaca, pues definitivamente pienso en un corazoncito que no da abasto con su función. Entonces, si es que mi corazoncito no da abasto con su función, falta oxígeno en las células, en nuestros músculos, pues lo primerito es un cansancio fácil con el esfuerzo. Este cansancio fácil con el esfuerzo es progresivo. Tal vez en un momento inicial de la patología es leve con grandes esfuerzos. Después camino menos cuadras, me canso más. O por último, ya camino solo desde que me levanto hasta la cocina, me canso mucho más. O por último, en una situación de escaleras me canso. O por último también, si es que yo veo que mi bomba principal que mueve la sangre en mi cuerpo no funciona, pues toda la sangre que debería entrar al corazón no se va para adelante, se queda para atrás, provocando edema, retención de líquidos que estamos ahí viéndoles. Doctor Jofre, ¿por qué sucede la insuficiencia cardíaca y qué tipos conocemos de esta falla, insuficiencia cardíaca? Perfecto, vamos ahí. Entonces, si es que yo estoy diciéndoles que el fallo principal en el corazoncito es una falla de esta bomba, pues vamos a ver otra diapositiva, por favor, ahí. Vamos a ver la siguiente. Imaginémonos esto. Esta imagen, la esquemática, la de la izquierda, vamos a la siguiente. Le cortamos al corazón de una manera larga. Imagínense el corazón. Entonces estaba el corazón, la parte de arriba, la parte ancha. La parte de arriba la parte de abajo es del ápice. Exactamente así es como se coloca nuestro corazón en nuestro tórax. Imagínense esta parte. El músculo está representado de una manera rosada y la cavidad, la parte interior del corazón, igualito que un corazón de chanchito, de un corazón de cerdo, de un corazón de vaca, es hueca. Entonces esa parte hueca, la que está representada, esquematizada de manera azul y roja, cambia. Vamos a darle un clic en esa pantalla. Entonces, si es que yo veo que alguna lesión causa en el corazoncito, pues miren cómo esa
capa muscular, la parte rosada, que era un poquito gruesa, se hace mucho más delgada y el corazón se agranda. Entonces ahí vamos a tener, primero, que el corazón no es capaz de enviar la sangre suficiente porque el corazón ya está demasiado dilatado, no tiene la misma fuerza. Esa es una de las causas. Pero la otra causa, vamos a la siguiente. Es el mismo, pero mírenle la parte del músculo. Más bien no se dilató, más bien no se hizo grande, por así decirlo. Más bien se hizo más gruesa. Al ser más gruesa se dilata menos. Al dilatarse menos, entra menos sangre. Y obviamente al contraerse sale menos sangre. Al fin y al cabo, las dos fisiopatologías, una con un corazón grande y la otra con un corazón ancho, van a lo mismo. Entra menos sangre, sale menos sangre. Menos sangre, más sintomatología. Entendemos como que fuese un motor de un carro que se está fundiendo, por lo menos algo así. Y si le está fallando un perno, o si le fallan dos, o si les fallan las bujías, termina dañándose el motor. Algo así entendemos en la parte de cardiología. Enfermedades como hipertensión, enfermedades como problemas de válvulas, arritmias, pueden llevar a que se funda la máquina, se funda el motor. Eso es la falla cardíaca. Ahora, nos gustaría saber ¿de qué forma se puede prevenir? ¿Se tiene que hacer algún chequeo, ajustar el perno, ajustar la bujía? ¿Cómo evito llegar a esa falla cardíaca? Entonces, perfecto, vamos ahí. Si es que yo voy a buscar si es que yo sé que la insuficiencia cardíaca es una patología que me lastimó el corazón, está principalmente causada porque ese corazoncito se vuelve insuficiente, pues tengo que ver cuáles son esas causas, justamente como tú le dijiste, Diego, cuáles son esas causas que dañan ese corazoncito. Vamos a ver esta diapositiva, en donde si es que yo veo, imagínense esto, el corazoncito es el de la mitad, vean esa alegoría que les traje, el corazoncito es el de la mitad, y pues sí, siempre en un partido de fútbol el señor árbitro es el que quiere moderar de la mejor manera, llevarlas de la mejor manera, el resto de órganos llevando de la mejor manera el partido, pero de vez en cuando hay alguna alteración que me causa daño y pues todos vamos contra el árbitro. Y es decir, ese corazoncito es la parte central del juego. Y cualquier patología que quiera dañar al corazón, pues en este sentido va a causar malestar, dilatación o engrosamiento. Por ejemplo, las tres primeras causas que yo voy a tener para que se me dañe ese corazoncito, pues es un infarto de corazoncito, una cardiopatía isquémica que muchos se nos han presentado en el hospital, anginas de pecho, los preinfartos que llamaban anteriormente, una patología que lamentablemente es demasiado prevalente en el mundo entero y que es poco diagnosticada o poco tomada la atención necesaria es la hipertensión. Otra de las patologías aquí en Sudamérica principalmente es problemas de las válvulas, en donde cualquiera de estas pueden dañar el corazoncito, pero no solo esas, imagínense, hay otras cosas. Por ejemplo, hay diabetes, hay drogas, me refiero a drogas, el consumo de alcohol en cantidades exorbitantes, el tabaco, mucho más, cocaína, marihuana, son sustancias que dañan definitivamente directamente el corazón. Entonces, si es que yo definitivamente quiero prevenir insuficiencia cardíaca, pues debo prevenir esas sustancias, que me causan daño directo al corazón. Pero por último, si es que ya tengo alguna patología diagnosticada, por ejemplo, hipertensión, insuficiencia renal, algún problema de las válvulas, mucho más algún infarto de corazoncito, pues tengo que tomar la medicación para esas patologías que no lleguen posteriormente a lastimar mi corazón de una manera que me provoque insuficiencia cardíaca. Entonces, de esta manera me adelanto para decir, entonces, el corazoncito se lastima y llega a insuficiencia cardíaca en etapas avanzadas. Pero desde un inicio tengo que evitarlo. ¿Y cómo lo evito? Pues tomando de una manera adecuada el tratamiento que mi médico, mi cardiólogo me suministra. Ya lastimado el corazón, ¿existe alguien específico que tiene que tratar? ¿Es esto el cardiólogo general? ¿Es el médico general? ¿El médico familiar? ¿Es el médico internista? Porque a veces como pacientes nos queda la duda, ¿a dónde voy? ¿Tengo que ir a un médico que me maneje integralmente? ¿O tengo que ir a todos los médicos? ¿O hay algún médico específico para esto? Perfecto. Esa es una de las preguntas que muchas veces me han hecho cuando doy palestras o algo parecido. En el sentido en donde, ¿cómo diagnostico insuficiencia cardíaca? ¿Necesito hacer algún examen extra? ¿Necesito algún examen mucho más invasivo? ¿O necesito de aquellos exámenes que son muy costosos de dinero? Pues definitivamente la respuesta es no. ¿A qué me baso?
Como les dije, los síntomas principales son cansancio fácil, fatiga en el reposo, hinchazón y tal vez retención hídrica. Entonces todo eso no necesito hacer exámenes grandes para darme cuenta de esas cosas. Si es que un paciente siente ese tipo de cosas, pues puede acudir al centro de salud más cercano. Una consulta con el médico general. Y el médico general está totalmente capacitado para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. En este caso, si es que yo ya creo que es una insuficiencia cardíaca, pues pido unos exámenes básicos por ahí, por decirlo, un electrocardiograma, algunos exámenes laboratoriales que me pueden ayudar y yo comenzar el tratamiento ya con el médico general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo esos síntomas y tengo hipertensión que está mal curada o mal controlada, pues doy tratamiento para la hipertensión, que perfectamente lo puede dar el médico general. Si es que un paciente tiene antecedentes de infarto anteriormente, o 6 meses, 1 año, pues el médico general está en la capacidad de dar un tratamiento adecuado para ese sentido, siempre y cuando el paciente no esté complicado o no esté presentando síntomas que no mejoren con el tratamiento. Pero si es que no, el médico general de alguna manera ve que se le está yendo de las manos, la sintomatología progresa, el paciente no mejora en cuestión de 1 mes, 2 meses, pues definitivamente debe referirlo al especialista. ¿Pero qué especialista? Medicina interna, no necesariamente cardiología. O cardiología, medicina interna, cardiología general, medicina interna general. En ese sentido, ya ahondar un poquito más en los exámenes, probablemente pedir un eco de corazón, ver si es que esa causa de la cual está presentando la insuficiencia cardíaca es controlable, pues intentar dar un tratamiento inicial. Pero si esa insuficiencia cardíaca ya es un poquito más avanzada, por así decirlo, refractaria, o mucho más, los exámenes salen que ese corazoncito ya está muy grande o muy grueso, como habíamos dicho al inicio, pues de ahí probablemente la necesidad de encaminar a un centro avanzado de insuficiencia cardíaca sea la respuesta más conveniente. Aquí en el Ecuador habemos ya algunos médicos que nos especializamos en esa parte de insuficiencia cardíaca avanzada y pues definitivamente nos están llegando los pacientes, pero en una etapa muy tardía, en donde probablemente la enfermedad ya está tan avanzada que ya no podemos mucho hacer en ese sentido, más que dar un confort al paciente, más que tratarle de una manera adecuada. Entonces, en ese sentido, podríamos ahondar y encaminarlo mucho más rápido hacia el siguiente nivel siempre. Entendemos que tal vez la sospecha no viene del médico, viene del propio paciente. Si yo ya tengo alguna enfermedad que predispone, por ejemplo, ya lo dijo, hipertensión, enfermedad de taponamiento de arterias, la cardiopatía isquémica, los infartos, yo ya debo sospechar que podría terminar con una insuficiencia cardíaca. Si yo ya sospecho, debería ir a un médico, inicialmente un médico general, un médico familiar, y luego él podría ir yendo en escalones para el tratamiento. Pero ahí queda un poco la duda, porque el paciente muchas veces tiene recelo de ir al médico porque no quiere terminar tomando tanta medicación o no sabe qué le viene. ¿Qué tipos de tratamiento tenemos para la insuficiencia cardíaca? ¿Hay algo que hacer todavía con la máquina fundida? Tengo una diapositiva, la última diapositiva que quiero mostrarles en ese sentido. Miren esa diapositiva que me conseguí. Definitivamente el médico estudió de una manera en la que debemos basarnos el tratamiento, todo nuestro tratamiento, independientemente de cuál patología sea, basados en estudios científicos. Y si es que yo quiero tratar insuficiencia cardíaca, ya desde 1970, 1980, ya habían estudios científicos en donde intentaban evaluar el uso de medicamentos que mejoren la sintomatología del paciente. Es decir, que mejore esa falta de aire, que consiga caminar más, que consiga subir gradas, que se hinche menos. Pero lo primordial o lo más básico de la medicación en este sentido sería que mejore síntomas y mucho más, que no se hospitalice mi paciente y mejor aún que no fallezca mi paciente. En este sentido sí, existen algunos medicamentos básicos que yo tengo que dar en mi paciente con insuficiencia cardíaca para evitar hospitalizaciones y para evitar, lo más importante, mortalidad. No quiero entrar en detalles, pero mírenle en la parte derecha de su pantalla, existe el médico que está con un sinnúmero de armas ahí. No les quiero nombrar todas, pero son varios los pasos a seguir para un tratamiento con insuficiencia cardíaca versus probablemente una medicina empírica en donde no está comprobada científicamente que sirva. Obviamente no mejora síntomas y mucho menos ha sido comprobado científicamente que mejora mortalidad. En este sentido, sí, lamentablemente, el tratamiento para insuficiencia cardíaca, cualquier paciente puede pensar que son muchos medicamentos, pero si toma el combo de medicamentos, por así decirlo, estoy mejorando calidad de vida y mejorando esa parte que a todo mundo quisiéramos que nos llegue, esa parte de mortalidad. Entonces, si mi paciente toma adecuadamente la medicación, pues puedo mejorar tanto síntomas,
que no llegue a hospitalizarse, que la hospitalización por falla cardíaca es altísima todavía en todo el mundo y mucho menos mi paciente fallezca. A ver, entendiendo y haciendo un resumen, quiere decir que a pesar de que un paciente que se ha fundido la máquina, que tiene falla cardíaca, tiene posibilidad de empeorar, hospitalizarse, morir, tener una mala calidad de vida, todo este número de fármacos, este número de medicaciones sirve para mejorarle los síntomas, sirve para evitar que se siga hospitalizando, sirve para evitar o retardar cualquier tipo de muerte y a la par darle una mejor calidad de vida. Eso es lo que estoy entendiendo. Quiere decir, se justifica tanta medicación. Pero, ¿por qué este paciente presenta esos síntomas? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué los pacientes con falla cardíaca se sienten cansados y a la vez hinchados? ¿Tiene que ver algo con el corazón, el pulmón? ¿Tiene que ver algo con el riñón? ¿Por qué retenemos los líquidos? ¿Por qué se hincha el paciente? Vamos a comenzar diciendo una cosa en ese sentido. Esta sintomatología de insuficiencia cardíaca, ese cansancio fácil, ese hinchazón, ya es desde hace mucho tiempo, digamos que desde el siglo XV, siglo XVI, en donde ya se investigaba, se intentaba ver qué pasaba con esos pacientes que tenían esos síntomas y cuando fallecían, pues intentaban buscar qué y encontraban que el corazón estaba grande. Entonces siempre le relacionaron esa patología del cansancio fácil, ese hinchazón con un corazón grande. Ese corazón grande es el músculo que se dilató y que a su vez ya no es tan fuerte para contraerse como inicialmente, ya no se contrae lo suficiente y obviamente la sangre que está acumulada en el músculo, la sangre que entra al corazón no sale de la misma fuerza, no llega a los órganos. Y ahí va toda la sintomatología. A lo que me refería, en 1500 ya intentaron hacer un análisis de qué podían dar y aquella vez ya intentaron infusiones de esa medicina empírica que estábamos hablando. Por ejemplo, ellos hicieron infusiones de una planta de digitalis, la digoxina. Y vieron que los pacientes que tomaron eso probablemente mejoraban los síntomas. Y desde ahí ya comenzó el tratamiento para insuficiencia cardíaca, pero no fue hasta 1970, 1980, en donde comenzamos a estudiar definitivamente eso. Comenzamos a estudiar digoxina, comenzamos a estudiar otros medicamentos. Si es que yo sé que el corazoncito no es lo suficientemente fuerte para enviar sangre suficiente al resto de mis órganos, si es que no llega sangre suficiente a mi cabecita, pues el síntoma principal o el síntoma más fácil que lo relaciono es mareo. Exacto, un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada probablemente tiene mareo, probablemente cuando se levanta siente más mareo. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca no llega la suficientemente cantidad de sangre a los músculos. Yo camino, necesito más cantidad de oxígeno en mis músculos para suplir esa necesidad de una actividad física. No lo tengo porque el corazón no es lo suficientemente fuerte. Entonces mi corazoncito, mi músculo necesita más oxígeno. La manera más fácil de obtener oxígeno es respirando más fuerte. Entonces mi paciente comienza con taquipnea, con esa falta de aire, con esa sensación de ahogo. Un paciente que tiene el corazoncito demasiado grande, se llena de sangre, tendría que enviarlo para adelante la sangre, pero no se va porque no es lo suficientemente fuerte. La sangre que está llegando por el otro lado al corazón no llega con la suficientemente fuerte. Entonces la sangre se acumula en la parte de atrás del corazón. Si se acumula en la parte de atrás, me refiero, por ejemplo, en el lado izquierdo, en la parte de pulmones, pues ese paciente que está con insuficiencia cardíaca comienza a retener líquido en los pulmones. Y ahí es cuando un paciente se acuesta y se levanta con falta de aire. O está dormido y se levanta con esa falta de aire, esa disnea paroxística nocturna que nosotros le llamamos. O un síntoma que es poco llamativo, que no muchos médicos lo siguen. El agacharse a amarrar los cordones y sentir esa falta de aire y cuando se incorpora normal, siente mejoría. Ese signo también es signo de insuficiencia cardíaca, es una vedopnea. Si es que se queda en la parte de atrás, en cambio del corazón derecho, de la parte del ventrículo derecho, la ingurgitación yugular, esta venita que está aquí se le ve demasiado grandota, está llenita de sangre, llenita de líquido. Eso también es signo de congestión hídrica, signo de que el corazoncito no está avanzando a bombear la suficientemente cantidad de sangre. Pero si nos vamos justamente por por ese mismo canal, si se llena aquí de sangre, se llena todita las venas. Si se llenan toditas las venas, llegan a las venas en territorio periférico, en miembros inferiores, en las piernitas. Esa sangre, esa vena dilatada, deja salir líquido hacia el espacio intracelular. Eso
se convierte en edema, en hinchazón de piernas. Entonces de ahí viene ese paciente en donde paciente con insuficiencia cardíaca tiene falta de aire, cansancio fácil, edema de miembros inferiores. Y por ahí esos otros síntomas, que se despierta en la noche con falta de aire, con sensación de ahogo. O por último, no puede acostarse recto, tiene que dormir con unas tres cabeceras para dormir casi sentado el paciente, porque si se acuesta, no. Todos esos son síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. Entonces son signos secundarios a que mi corazoncito no consigue bombear sangre. Por ahí vamos con otro. Imagínense qué pasa en el aparato digestivo. Si no llega suficientemente cantidad de sangre al aparato digestivo, pues mi estómago comienza a doler, mi intestino comienza a doler, y principalmente comienza a doler cuando como. En estadios avanzados de insuficiencia cardíaca se caracteriza por dolor abdominal y mucho más postprandial, después de comer. Y ahí está bastante veces errado esa parte del cómo canalizamos esos síntomas. Siempre mandamos primero al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo nos hace endoscopías, nos hace todos los exámenes de intestino, y definitivamente no encuentra nada. Es que probablemente el problema no está en intestino, está en corazón, que no es lo suficientemente fuerte para enviar la suficientemente cantidad de sangre para adelante. Perfecto, estoy entendiendo ya manera de traducir toda la parte técnica. Corazón igual a motor, sangre igual a gasolina, falla cardíaca que se fundió el motor, y tal vez toda esta medicación que a veces es necesario introducirlo como fuesen unas espinacas de Popeye, y no solo comer poquito, sino subir la cantidad hasta el máximo posible para dar más beneficio. Entiendo que eso es la optimización terapéutica, y por eso es tan necesario un especialista en este tema. Solo a manera de conclusión, ¿existen otras posibilidades para tratar la falla cardíaca, o es solo remedio lo que yo debo tomar? Perfecto. Como les había dicho, vieron un montón de alternativas terapéuticas ahí, pero definitivamente mi paciente, si es que ve eso, se me va a asustar. No es que yo voy a dar todas esas alternativas terapéuticas, existen 3 o 4 medicamentos básicos que todo mi paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tomar. El resto puedo irlos incorporando dependiendo la sintomatología de mi paciente. Es decir, yo cuando converso con mis pacientes tiene que tomar esta parte, se siente bien, perfecto, nos quedamos de esta manera. Hacemos un seguimiento. Ese seguimiento es a largo plazo. Definitivamente aquí tengo que recalcar que lamentablemente la insuficiencia cardíaca es incurable. Es decir, el paciente va a fallecer, no ahora, tal vez va a fallecer después de 20 años, pero con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y todo eso, ese tiempo de vida va a depender de cómo canalicemos el tratamiento. Si es que en el seguimiento mi paciente, a pesar del tratamiento que yo estoy dando, sigue empeorando, pues tomo la mano nuevas alternativas, nuevos medicamentos, esos ases bajo la manga que tengo para mi paciente con insuficiencia cardíaca. Pero si mismo así no existe posibilidad, existen más terapias allá, dispositivos electrónicos, que aquí mi colega Diego Egas es muy experto en ese sentido, dispositivos electrónicos tipo resincronización cardíaca, o dispositivos de, si es que una válvula está dañada en un paciente, que ya son terapias avanzadas de insuficiencia cardíaca, cerrarle una válvula que esté dañada. O por último, utilizar un dispositivo de asistencia ventricular mecánica, y lo que queremos empezar, o que ya empezamos a finales del 2021 y comenzamos ahora también en 2020, es el trasplante de corazón aquí en el Ecuador. Qué belleza ya poder hablar de eso en el Ecuador. Doctor Yofrito, yo le agradezco mucho, nos dejó muy claro el panorama, le invito a tratar estos temas y sobre todo trasplante cardíaco, que nos interesa tanto, y muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.